Entonces, de repente no coinciden los números con el número de unidades, pero esta es la séptima semana juntos. Y bueno, entonces, como saben, this is a special week because we have our midterm assessments. But the grammar webinar remains. So welcome everybody. Entonces, hoy tenemos una semana un poco excepcional porque tenemos las evaluaciones de medio término, pero bueno, el grammar webinar y también las actividades de gramática en la plataforma continúan. Entonces, you should be working in this unit here. Deberían poder, bueno, no poder, deberían estar trabajando en esta. Idealmente, porque se entiende que hay personas que por sus ocupaciones no pueden seguir el calendario propuesto por nosotros. Hello, Alejandra. Good evening. Pero ojalá que que poco a poco se vayan well, that you get even with the calendar that we propose, que se vayan como aparejando con el calendario que proponemos para no retrasarse tanto. La semana anterior tuvimos, okay, so we have seen units 16, 17, 18, 19, and 20 together. Then we have 21, and this is the 22. Sí, entonces hemos estado trabajando, esta es la séptima unidad, bueno, que es para nosotros es la número 22. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, la semana anterior fue la quinta, esta es la sexta, pero estamos trabajando en la séptima unidad, o sea, la unidad 22 para este nivel, el nivel básico. Ok, guys, bueno, entonces de nuevo, any doubt or any comment, please let us know there in the chat with Evelyn, okay? Thank you. Hello, Frank. Good evening. Bueno, entonces, today's unit is getting around town. Okay. Para esta unidad, los temas que se practican a propósito de preguntar direcciones, de cómo transportarse o cómo llegar de un lugar a otro. Las instrucciones generalmente cuando pedimos direcciones, las instrucciones se nos dan en forma de imperativo, que es un tema que ya hemos visto. Y también varias de las instrucciones asociadas con tomar una u otro medio de transporte o tomar una u otra calle se implican el uso de los phrasal verbs, que también ya los hemos visto. Entonces puedes preguntar, how do I get to how do I get to downtown? ¿Cómo llego al centro de la ciudad? Entonces el uso de imperativos, take the first avenue, then take the second on the left. Eso es mucho de uso de imperativos. También de nuevo phrasal verbs, estos verbos que tenían una preposición, un adverbio, go up, go down, en fin. Entonces, el enfoque de esta sesión es en los adverbios y más específicamente en los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia que también ya los vimos. No recuerdo si fue en la primera o en la segunda unidad, en la 16 o la 17, para hablar acerca, bueno, esto relativo al tema, para preguntar, por ejemplo, qué tan frecuente es que pase un medio de transporte, sobre todo eso. De esa forma se relaciona con el tema de esta unidad. Pero entonces el enfoque lo quise hacer más que nada en los adverbios, que de nuevo la semana anterior los vimos un tanto de pasada con el uso de los phrasal verbs, recordar verbo más preposición o verbo más adverbio. Entonces el enfoque de hoy va a estar en los adverbios. Es un tema muy complejo y muy vasto. Pareciera que no, igual que los adjetivos. Vamos a también retomar un poco de adjetivos aquí porque es muy frecuente confundir unos con otros. Pero de nuevo, que sepan que esto es como una introducción y que conforme vayan practicando y conforme vayan adentrándose más en pues en el ejercicio del inglés, entonces pues van a identificando cada vez más cuándo es un adjetivo, cuándo es un adverbio, si es un adverbio, de qué tipo es, porque hay varios tipos de adverbios. Pero más que eso, de nuevo, más que eso es ir identificando pues cuándo usarlos, cómo usarlos, por qué es conveniente usarlos, pues porque enriquecen el vocabulario. Bueno,
Vamos a empezar entonces. Let's begin. Adverbs, and more specifically, frequency adverbs. Okay, so if we're going to talk about adverbs, then we have to review a little bit about adjectives. Okay. Entonces, de nuevo, ya que son dos temas que se relacionan mucho y que se pueden llegar a confundir unos con otros, la función de unos con otros, entonces vamos a retomar un poco de los adjetivos. You know that adjectives describe nouns and that adverbs give information about a verb. Generally speaking, that's the meaning of an adjective. It describes a noun, and that's the meaning of an adverb. It describes a verb. Entonces, si alguien les pregunta, ustedes quieren explicar muy escuetamente cuál es la diferencia entre uno y otro, los adjetivos se refieren a los sustantivos y recordar que los nouns se refieren a things, places, animals, ideas, cosas, cosas que podemos, o también personas, pronombres, ¿no? He, she, it. Entonces, los adjetivos describen a las cosas, las personas, los lugares, los animales, las ideas, las cosas. Mientras que generalmente hablando, los adverbios describen a los verbos. Fíjense entonces, adjectives. Rufus has an expensive car. It has leather seats. Pues ahí estamos refiriéndonos al auto, que es un auto caro. También nos estamos refiriendo a los asientos, que son unos asientos de qué tipo, de piel. On the other hand, look at the adverbs. Fíjense, he drives it very slowly and carefully. Entonces, estamos hablando del mismo ejemplo, estamos hablando del auto de Rufus, pero ahora estamos hablando, bueno, con los adjetivos hablábamos del auto de Rufus, pero ahora con los adverbios estamos hablando de la forma de manejar de Rufus. He drives it very slowly and carefully. Entonces lo maneja, pero ¿cómo? Slowly and carefully. Entonces ahí estamos hablando de los adverbios, está describiendo a la forma de manejar, al verbo. Ok, adjectives. Adjectives, again, tell us about nouns. Entonces, de nuevo, nos habla acerca de los sustantivos. They also tell us about pronouns like he, she, and it, pero también sobre los pronombres. He is very unhappy. She is stunning, ¿no? Entonces, él es muy infeliz. Ella es, deslumbrante, ¿no? Muy bonita. O bueno, no necesariamente muy hermosa en el sentido físico, aunque generalmente está asociado al sentido físico, sino asombrosa. Entonces, fijarse cómo aquí estamos describiendo a dos personas en este caso. Okay, adjectives, the form. Most of them have no particular form. For example, la mayoría de los adjetivos no tienen una forma particular. Por ejemplo, happy, sad, light, green, quick, busy, large, ¿no? Feliz, triste, ligero, verde, rápido, ocupado o apurado, grande, though some are made by adding a suffix to a noun or verb. Pero algunos de los adjetivos se puede hacer una adaptación a los sustantivos o a los verbos, añadiendo un sufijo. Recordar que prefijo se ubica antes de la palabra, sufijo va después. Entonces, fun, por ejemplo, se convierte en funny, weak en weakly, child en childlike, fool en foolish, care en careful, accept en acceptable. Y bueno, entonces, de nuevo, estos sufijos se van adhiriendo a un sustantivo o a un verbo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, let me take out my pen. Por ejemplo, aquí en este caso, bueno, tenemos como sustantivo, week, es un noun, la semana, un sustantivo, child, un niño, es un sustantivo. Tenemos full, también es un sustantivo, alguien que es medio juguetón, medio tontillo. Luego aquí tenemos, por ejemplo, un verbo, accept, aceptar, acceptable. Tenemos care, ¿no? Cuidar, careful. Aquí tenemos, esto sería un sustantivo, ¿no? Algo, la diversión. Ajá.
Estamos hablando de la diversión. Divertido, funny. Ok. Entonces, de nuevo, hay verbos, bueno, en este caso, perdón, hay adjetivos que no tienen como un origen en otro sustantivo o en un verbo, pero hay otros adjetivos que sí, puedes encontrar como entonces familias de palabras, ¿no? Puedes encontrar, por ejemplo, de nuevo, fun, el sustantivo, y el adjetivo muy parecido, funny, ¿no? Entonces, de nuevo, hay familias como de personas, de palabras que pueden ser entonces verbos, pero también pueden ser muy parecidos adjetivos, pero también pueden ser muy parecidos los adverbios, pero también pueden ser muy parecidos el sustantivo. Entonces es interesante ver cómo esa agrupación de familias, por ejemplo, se me ocurre en este momento, más allá de las que están aquí, por ejemplo, puede ser beauty, ¿no? Ese es un sustantivo, ¿no? La belleza. Ah, beautiful, ese es un adjetivo, hermoso. Beautifully, beautifully. Hermosamente, eso es un adverbio. Entonces, fíjense, tenemos aquí el sustantivo, tenemos aquí el adjetivo, tenemos aquí el adverbio, tenemos aquí, ¿cuál podría ser otro? Beautify, beautify. Embellecer, eso sería un verbo. Entonces, de nuevo, hay adjetivos que pertenecen como a esta familia de un concepto, y hay otros que no, que no necesariamente. Entonces, de nuevo, desde mi punto de vista es interesante ver cómo existen estas familias y cómo entonces vemos la complejidad del lenguaje, ¿no? A partir de una raíz, cómo pueden haber diferentes funciones, diferentes funciones gramaticales. Ok. Adverbs. Entonces ahora vamos a ir un poco hacia los adverbios, meaning and use. Adverbs tell us about verbs, but they also tell us about adjectives and other adverbs. Entonces, hace un momento decía que de manera general puedes decir los adjetivos se refieren a los nouns, a los sustantivos, cosas, personas, lugares, animales, ideas. Y que los adverbios estaban más relacionados con los verbos, pero no solamente. They also tell us about adjectives and other adverbs. También nos hablan acerca de otros adjetivos o de incluso otros adverbios. Look at this example. It was a very sunny day. Okay. The adverb very refers to the adjective sunny. It tells us how sunny it was. Entonces, fíjense, aquí estamos describiendo no a un verbo, no a otro adverbio, sino a un adjetivo que es soleado, sunny. He finished the exam really quickly. The adverb really refers to the adverb quickly. It tells us how quickly he finished. Entonces, fíjense aquí, estamos describiendo un adverbio, really está describiendo a otro adverbio, quickly. Okay, how do we form the adverbs? Many adverbs can be made by adding the suffix ly to an adjective. Hay muchos adverbios que podemos formarlos simplemente añadiendo una li a un adjetivo. Entonces, por ejemplo, sad becomes sadly, serious becomes seriously, quiet, quietly, total, totally, careful, carefully, sleepy, sleepily, slow, slowly. But others have no regular structure. Pero hay otros que no. De nuevo, hay otros que lo que mencionaba hace un momento, hay familias como de conceptos que tienen una raíz que es muy fácilmente identificable y por ejemplo aquí al adjetivo le añadimos simplemente la li, pero hay otros que pues no, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo soon, well, never, quiet, often, already y just. Entonces generalmente a los que terminan con una li se les llama adverbios regulares, ¿no? Porque hay como un patrón para convertirlos de adjetivos a adverbios y a los que no, pues serían entonces los irregulares, ¿no? Como estos soon, well, never, quite, often, already y just. Fíjense entonces aquí cómo se convierten de un adjetivo, más ejemplos, de un adjetivo a un adverbio. He is always careful. She put the glasses down carefully. ¿No? This is a quiet room. She spoke quietly. This coffee is bad. He sings badly. Y de nuevo, notar el patrón de cómo los adjetivos están describiendo a un pronombre, he, she, it, o bien a un sustantivo. De nuevo,
Puede ser una cosa, un animal, un lugar. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, careful describe a he, quiet describe a la habitación, a room, bad describe a coffee, mientras que los adverbios, de nuevo recordar, afectan a verbos, a adjetivos o a otros adverbios. Entonces, por ejemplo, aquí está afectando carefully bueno, de hecho, está afectando, bueno, a put, que es el verbo, pero también a este otro adjetivo, que es abajo, down carefully. Quietly, está afectando al verbo spoke. ¿Cómo habló? She spoke, but quietly. Y aquí también está afectando o está describiendo a la forma en que él canta a un verbo. He sings badly. Bueno, reglas también de cómo, además de añadir la LI, de cómo convertir un adjetivo a un adverbio. If the adjective ends in Y, we change the Y to I and add ly. If the adjective ends in LE, we drop the E and add a Y. Entonces, happy se convierte en happily y gentle, por ejemplo, se convierte en gently. ¿No? Entonces, si termina en I, cambiamos la Y por una I latina y añadimos LY. Y si termina en LE, el adjetivo, entonces quitamos la E y añadimos Y. She looks very happy. He sang happily. It's a gentle cat. He stroked the cat gently. Entonces, de nuevo, happy aquí está describiendo, let me take out my pen. Happy, el adjetivo está describiendo al pronombre, she looks very happy. He sang happily, está afectando aquí, está describiendo al verbo, el cómo canta. It's a gentle cat, aquí estamos describiendo al animalito, al gato, el adjetivo. He stroked the cat gently, aquí estábamos describiendo a cómo él acarició al gato, stroke. Ok. Take note. Bueno, vamos a ver entonces este juego de palabras. Bueno, no tanto juego de palabras, pero van a ver entonces. Are you working hard? ¿No? Una pregunta, ¿no? Are you working hard or hardly working? Entonces, are you working hard right now? Whether you are or not, what is the word hard in the first sentence? Entonces, bueno, aquí con estas dos preguntas, hay dos preguntas aquí. Are you working hard? Esta es una, esta es la otra, hardly working. Entonces, are you working hard? Whether you are or not, what is the word hard in that first sentence? Entonces, aquí, ¿qué función está cumpliendo hard en esta primera oración? Are you working hard? Bueno, pues está describiendo a working. It's an adverb. It gives more information about the way you are working, ¿no? Da más información acerca de la acción que estás realizando, acerca del verbo. But hard can also be an adjective, pero también puede ser un adjetivo. Es decir, puede describir de nuevo a un sustantivo o a un pronombre. It's a hard job. That bed is hard. Entonces, fijarse cómo hay ocasiones en las que los adjetivos y los adverbios son los mismos. Vamos a ver más ejemplos. Hard is an example of a word which is both an adjective and an adverb. Other examples are fast, late, early, and high. Okay, let's look at some of the examples. Fíjense, fast as an adjective. That's a fast car. Fast as an adverb. She walks fast. De nuevo, entonces, fijarse cómo los adjetivos en azul están, de nuevo, afectando al sustantivo o al pronombre, noun or pronoun, mientras que el adverbio está afectando, de nuevo puede ser a verb, an adverb, or an adjective. Entonces, that's a fast car versus she walks fast. Early as an adjective. She was early for the meeting. Early as an adverb, he arrived early. Late as an adjective, he is always late. Late as an adverb, he got up late this morning.
Lately is also an adverb, but means recently. Entonces, fíjense, aquí late puede ser un adjetivo, pero también puede ser un adverbio. Y otro adverbio parecido es lately. Pero en este caso, lately más tiene un significado más de recientemente. Good as an adjective, that is a good book. Y bueno, este no es el mismo, pero tiene un significado muy parecido, pero es un adverbio igual. Well, she did well on the exam. Okay, well can also be an adjective. Hard as an adjective. Math is hard. Hard as an adverb. She tried hard. Y de nuevo, hay otro adjetivo, perdón, adverbio que se parece mucho a hard, que es hardly, pero significa almost none, casi ninguno, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, preguntamos, fíjense, vamos a ver rápido el ejemplo de estos últimos dos. Entonces, math is hard. Estamos refiriéndonos a la cosa, a la materia. Es difícil, es hard. Ahora, como adverbio, she tried hard. Ella trató, está refiriendo al verbo, a la acción. Ella trató, pues, muy fuertemente, muy fuerte. Mientras que hardly, que se parece mucho, no significa fuertemente, sino que significa que apenas. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir, un ejemplo con hardly, did you understand? Did you understand today's grammar class? Oye, ¿entendiste la clase de gramática de hoy? Y pues entonces podrías decir hardly, I hardly did. I hardly did. No quiere decir esto que duramente lo hice, no. Es que apenas sí lo hice. I hardly did. Apenitas le entendí algo. Entonces, ojo de nuevo ojo también con estas, con palabras que parecieran pertenecer, como hace rato veíamos, a una familia de conceptos, con una raíz muy parecida, porque puede haber la excepción, como aquí, por ejemplo, con hardly. Okay, hard is an example of a word which is both an adjective and an adverb. In that case, what does hardly mean? Bueno, nos vamos a regresar acá al ejemplo que teníamos aquí, hardly working. Hardly working. Hardly working. What does hardly mean? Ahí en hardly working. Actually, it's not connected to hard, lo que acabamos de ver. It means barely, apenas, only a little, solamente un poco. If you're hardly working, you're not working very much at all. Entonces, de nuevo, lo acabamos de ver con el ejemplo de ¿entendiste algo de la clase de gramática? Hardly, I hardly did. Apenitas, ¿no? Entonces, ojo con esas, puede haber excepciones, de nuevo a la raíz, pareciera que la raíz es muy parecida y que el significado es muy parecido, pero no necesariamente. Similarly, these are examples of adverbs which don't always mean what you think. Entonces, ojo de nuevo con las asociaciones que podemos hacer de nuevo a un concepto, que tenemos dominado cierto concepto o cierta familia de palabras y que entonces tú veas, esto se parece a esa familia de palabras. Ojo. Lately, que means recently. How have you been lately? En lugar de decir late, por ejemplo, asociado a lately, perdón, asociado a late, que es tarde. Lately significa últimamente o recientemente. Highly means favorably. His boss thinks highly of him. Entonces tenemos, por ejemplo, la familia de palabras relativas a high, alto. Y tú dirías, bueno, highly pertenece a eso, ¿no? Alto o altamente. Entonces dirías highly, altamente. No, es favorablemente. His boss thinks highly on him. Su jefe piensa favorablemente acerca de él. Entonces, de nuevo, ojo con las traducciones literales, ojo con las familias de palabras que son parecidas y que tú dirías, domino ya esta familia de palabras o esta raíz de palabra, entonces todas las que se parezcan van a tener un significado parecido. No, ojo. Y de nuevo entonces, más allá de estar practicando, lo que siempre digo, ¿no? Más allá de estar practicando, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? A partir de una raíz
qué adjetivo podemos derivar de esa raíz, qué verbo podemos derivar de esa raíz, qué sustantivo podemos derivar de esa raíz, qué adjetivo podemos derivar de esa raíz. Bueno, igual ya hay familias o raíces que son, que te llaman la atención por alguna razón y las quieres estudiar y ver como los diferentes formas gramaticales que existen a partir de esa raíz. Pero de nuevo, yo más bien es practicar a partir de los temas que te gusten, de los materiales que te gusten, y de nuevo, en algún punto te vas a encontrar con algo parecido y que te dé la ocasión de practicar. Entonces, igual ir al tema de gramática en específico o ir a aclarar alguna duda de, por ejemplo, decir, oye, me encontré entonces con lately. Entonces, lately está relacionado con late, te vas a encontrar con que no. Hardly está relacionado con hard, no, pues resulta que no. Okay, note one. After sense verbs like look, taste, smell, feel, and sound, we often use the adjective form as if it was an adverb, as if it was an adverb. Entonces, con verbos que implican o que se relacionan con la expresión de los sentidos, como look, taste, smell, feel, and sound, usamos un adjetivo como de la forma como si fuera un adverbio. Entonces, fíjense, that sounds bad, ¿no? Eso suena mal. Pero esto pareciera que entonces es un adjetivo, pero en realidad es un adjetivo, ¿no? Entonces, fíjense, esto está afectando aquí a esto suena, ¿no? A la acción de sonar, esto suena mal. You look angry, ¿no? Tú te ves o parecer, el verbo parecer, tú pareces enojada o enojado. She smells terrible. Ella huele, oler, otro verbo, acción horrible, ¿no? I feel awful. Yo me siento terriblemente, perdón. Y entonces aquí hago una corrección acerca de lo que dije. En este caso estamos estamos describiendo verbos relacionados con los sentidos, pero son verbos, entonces de nuevo, sonar, parecer, oler, sentir, pero entonces el adjetivo, perdón, hace rato dije, perdón, el adverbio, hace rato dije adjetivo, el adverbio con el que vamos a describir a esos verbos que se relacionan con los sentidos, no tomamos la forma del adverbio que se parece al adjetivo, pero sigue siendo un adjetivo, ¿ah? Porque está describiendo a un verbo. Pero fíjense, entonces aquí no usamos la forma propiamente de adjetivo, que aquí sería, por ejemplo, badly, angrily, angrily. Aquí cambiaríamos la I latina por, digo la Y por I latina, angrily. Aquí cambiaríamos la E por la I, terribly. Aquí añadiríamos otra E, awfully. Entonces, no lo hacemos así, solamente en este tipo de verbos, en los verbos que se relacionan con los sentidos. Ok, I see that we have questions there. Ay, perdón, chicos. Just a second. Thank you. Yes, just a second, guys. Perdónenme un momento, déjenme cambiar la red de internet. I apologize about that, chicos. Me disculpo por eso. Just a second, please. Yes, thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Okay, I think I'm back. Creo que estoy mejor ahí. Let me know, please, okay, guys? Yes? Is it better now? ¿Ya está mejor ahora, chicos? Yes, Evelyn? Okay. Entonces les comentaba, thank you very much, guys. Les comentaba que, gracias Nora, Ale, Aida, Agustín, Elia, Samantha, thank you very much. Les comentaba entonces que en este tipo de verbos, los verbos que se relacionan con los sentidos, sonar, parecer, o ver, oler, sentir, el adverbio que vamos a escoger para describir esa acción, ese verbo, es un adverbio, pero con la forma de adjetivo. Entonces aquí lo que les estaba poniendo en rojo, medio feo, perdón, era la forma tal cual de adjetivo, ¿no?
Bad que se convierte en badly, ¿no? Angry que se convierte en angrily. Entonces, usamos la forma en adjetivo del adverbio, pero sigue siendo un adverbio. Pero que sepan que están también estas otras formas tal cual de adjetivo. Badly, angrily, terribly, awfully. ¿Okay? Bueno. Also, it's good to remember that not all words ending in ly are adverbs. Entonces, de nuevo, ojo con que ya dominas que todos los adverbios terminan en ly. No, ojo. For example, that was a silly thing to do. ¿No? Entonces, silly thing to do. Bueno, aquí tal cual estamos escribiendo a un noun, a un sustantivo. Estamos escribiendo a una cosa, a silly thing. ¿No? Eso es un adjetivo, entonces. He was a bully at school. Entonces, tú dirías, bueno, termina en li. ¿No? Bueno, igual esta palabra ya es bastante común y la reconocemos. Estamos escribiendo a quién, a he. He was a bully at school. Eso estamos, es un, perdón. No, perdón con esta. He was a bully at school. Este es un sustantivo por sí mismo, ¿no? Es un, what would be the translation? Un agresor, un buleador. No sé si, creo que sí existe ya el anglicismo, o un bully, un buleador. Entonces ese es un sustantivo. You have to apply for the job. Apply, tú dirías, pues apply me suena, bueno, termina en ly, es un adverbio. Pues no, that's a verb, ¿no? You have to apply for the job. Necesitas aplicar al trabajo. Okay, guys, what time is it? Very good. Okay, time to exercise a little bit. Okay, before we continue, vamos a continuar un poco con adverbios y de nuevo específicamente con adverbios de tiempo. Hay mucho que decir acerca de los adverbios, es un tema complejo, es muy amplio porque de nuevo vamos a apenas alcanzar a ver después de este ejercicio diferentes funciones de los adverbios. De nuevo, bueno, sí, describen a verbos, a adjetivos y a otros adverbios, pero también en qué situaciones o a qué preguntas pueden responder. Entonces, bueno, este tema nos llevaría pues no solamente una o dos o tres sesiones, sino, no sé, un buen tiempo, pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco con lo que vamos revisando. Choose adjectives or adverbs of manner to complete the following sentences. Sorry about the typo here, following sentences. Okay, first example. Peter is a carefully or careful driver. He drives very carefully or careful, guys. Bueno, aquí de nuevo igual puede ser relatively easy because we have seen that adverbs, one way of identifying the adverbs is because they end in ly, ¿no? Aquí puede ser relativamente fácil en estos ejemplos porque ya vimos que los adverbios terminan en li y bueno, los adverbios entonces, ¿qué describen? En este caso, a personas, Peter, o a qué. Peter is a careful. Yes, careful driver, very good. It's a careful driver. He drives very, yes, Anaí, very carefully. Very good, guys. Entonces, de nuevo, aquí el careful está describiendo al driver, bueno, a Peter, que es un conductor cuidadoso. Mientras que aquí carefully está refiriendo al verbo, ¿no? He drives carefully. Very good. Okay, the next one. Turtles walk slow because they are slow animals, or turtles walk slowly because they are slowly animals. Okay, Adriana, turtles walk slowly, okay, because they are slow animals. Laura, slowly. Yes, turtles walk slowly. Estamos describiendo la forma de caminar. Turtles walk slowly because they are slow animals. Slow, lentos, son animales lentos. Entonces estamos escribiendo aquí al animal. Very good. Okay, let's continue. A cautious person usually speaks cautious, or
sorry, cautiously, or a cautiously person usually speaks cautious. Which one is it, guys? A cautious person usually speaks cautiously, or a cautiously person usually speaks cautious? Which one is it? Cautious? What do you think is that? Si no lo saben, ¿qué será? ¿A qué les suena? Cautious, Alejandra, cautious, cautiously. Exactly, Jay. Cautious, cauteloso. Exacto, es más o menos parecido, ¿no? En español. Anaí, cautious and cautiously. Okay, a cautious person, you're right. A cautious person usually speaks cautiously. Very good. Cautious, cautiously. Okay, let's go to the next one. They are quiet, they are speaking quietly, or they are quietly, they are speaking quiet. Which one is it, guys? De nuevo, estos son relativamente fáciles, ¿no? Porque los adverbios tienen todos la misma manera, son estos adverbios de manera, pero también son adverbios pues regulares, ¿no? Estos que terminan en LI. They are, okay, they are quiet, sí. Ellos son silenciosos, they speak quietly. Ellos hablan silenciosamente. Very good, Roberto, Catalina, Rosario, Elsa, Anaí, Lisette, very good. Okay, Gordon plays very good. He's a well player, or Gordon plays very well. He is a good player. Which one is it? Okay, Agustin, well, good. Laura, well, good. Lisette, well, good. Alejandra, well, good. Carlos, well, good. Roberto, well, good. Jay, well, good. Catalina, well, good. Yes, Gordon plays very well. He is a good player. Very good. Okay, he did a brilliant exam. He passed the exam brilliantly. Or he did a brilliantly exam. He passed the exam brilliant. Which one is it? Well, Alejandra, brilliantly. Agustin, brilliantly. He did a Carlos, brilliantly. Rosario, brilliantly. Jay, Catalina, brilliantly. Roberto, brilliant. Fíjate, vamos a ver con la respuesta de Roberto. He did a brilliantly exam. Entonces estamos hablando, tal vez aquí la confusión sea por el did, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de que él hizo un examen brillante, a brilliant exam. Entonces esta no podría ser, tendría que ser he did a brilliant exam. He passed the exam. Ahora estamos hablando de cómo lo pasó. He passed the exam. ¿Cómo lo pasó? Brilliantly. ¿Ah? Entonces, careful with that. Sí, de repente puede ser confuso, ¿no? De que, oye, pero aquí está diciendo de did, entonces está hablando de un verbo, entonces es brilliantly. Entonces hay que ver el contexto de la oración para decir, no, mira, es que está el exam, entonces está... Bueno, aquí también hay una cuestión que no la mencioné en este momento, pero estoy segura de que lo he hecho antes, y si no, recuérdenla. Es probable que la veamos otra vez más adelante, no en esta sesión, pero en otra, que es muy, muy común que los adjetivos se ubiquen antes de la cosa, de la persona, del animal, del lugar que están describiendo. Es muy común en inglés que eso pase. Entonces teníamos aquí cautious person, antes de lo que estamos describiendo. Excepto cuando tenemos al verbo to be. Entonces cuando tenemos el verbo to be, tienes el verbo to be y luego tienes al adjetivo que está describiendo en este caso a they. They are quiet. Pero por ejemplo, aquí tenemos al verbo to be. He is a very good player. Entonces después del verbo to be tenemos el adjetivo. Y aquí, por ejemplo, tenemos el sustantivo que es exam. Y de nuevo, generalmente el adjetivo se ubica antes de la cosa, del sustantivo al que estamos describiendo. Cuestión que no sucede en español y que de repente es confusa para los que estamos practicando como no nativos el inglés,
porque en español la estructura es más bien al contrario. Generalmente decimos la cosa o decimos la persona o el animal o el lugar y después lo describimos. Por ejemplo, aquí diríamos, es una persona cautelosa, no una cautelosa persona. Podrías decirlo, pero es más raro, ¿no? Es una persona cautelosa, hizo un examen brillante, no un brillante examen. Entonces, recordar eso. Okay, let's continue. Other examples, bueno, otros que igual siguen estando relatively easy. We had heavily snow yesterday. It snowed heavy. Or we had heavy snow yesterday. It snowed heavily. Which one is it, guys? Pues de nuevo aquí tenemos lo que acabo de recordar, ¿no? Tenemos al sustantivo. Sí tenemos un verbo, had, pero aquí tenemos un sustantivo y el adjetivo que describe ese sustantivo generalmente tiene que ir antes, ¿no? De nuevo, a excepción de que esté el verbo to be, pero de nuevo, como en todo, siempre hay excepciones a la regla, entonces puede ser que alguna vez esta regla no se cumpla. Entonces, we had heavy snow, sí. Tuvimos una, pues, nieve pesada, ¿no? Yesterday, it snowed heavily. ¿No? Okay. The next one, guys. He looked at me angry. He has a very angrily look, or he looked at me angrily. He has a very angry look. Okay, angrily, angry, angrily, angry, angrily, angry. Yes, very good, guys. He looked at me angrily. Estamos hablando de el look. ¿Cómo me vio? Angrily. He has a very angry look. Aquí estamos escribiendo la mirada. Generalmente, de nuevo, el adjetivo antes de lo que vamos a describir. Entonces, aquí era, he looked at me angrily. He has a very angry look. Okay, the next one. We slept comfortably in our comfortable bed, or we slept comfortable in our comfortably bed. Adriana, comfortably, comfortable. Agustín, comfortably comfortable. Alejandra, comfortably comfortable. Laura, comfortably comfortable. Catalina, okay. We slept comfortably. Estamos hablando de cómo dormimos. How did we sleep, sorry? Comfortably. In our comfortable bed. De nuevo, el adjetivo generalmente antes del sustantivo. Okay, and the last one. He plays bad because he is a badly player, or he plays badly because he is a bad player? Which one is it? He plays, very good, guys. He plays badly because he is a bad player. De nuevo, aquí describimos al verbo y aquí estamos describiendo al guitarrista, ¿no? Bueno, no, al músico. No dice que si es un guitarrista o qué. What is he playing? ¿Qué está tocando? Very good, guys. Bueno, de nuevo, estos relativamente fáciles, ¿no? Pero vamos a ver entonces en específico en los últimos 10 minutos. Using adverbs makes your sentences more interesting. Any verb you use can have an adverb added. Entonces, ¿por qué usamos los adverbios? Pues para enriquecer el vocabulario, para hacerlo más complejo, hacer más complejas las ideas, hacerlas más completas, hacer unas descripciones más precisas de las cosas. The girl smiled nervously. Entonces, sí, la muchacha o la niña sonrió, pero ¿cómo? Nervously. The boy ran, okay, yes, but how? Fastly. Corrió de una forma muy rápida. Entonces, de nuevo, enriquecen las descripciones, otorgan más información acerca de, en este caso, las acciones, la forma en que se hicieron esas acciones, otros adverbios, o sobre los adjetivos, ¿no? Lo que está describiendo a las cosas, las personas, los lugares, los animales. Okay, we use adverbs to say how something happens. The family walk, how quickly. The family walk quickly. To say where or when something happens. I met him, but when? Yesterday. I met him yesterday. To say how often something happens. She gets the bus, but how often? She gets the bus daily. To make the meaning of an adjective,
adverb or verb stronger or weaker. Dave eats more slowly than his wife. Entonces podríamos dejarlo de fuera y simplemente diríamos Dave eats more than his wife. Bueno, sí, come más, pero si añades entonces, pero más lentamente. Ahí cambias totalmente el sentido de la oración. Entonces, fíjense cómo, muy generalmente hablando, los adverbios entonces pueden responder a cómo, a cuándo, a cada cuándo y en qué grado algo, ¿no? Entonces, muchas veces, si no es claro si se trata de un adjetivo o de un adverbio, recordar las preguntas: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tan seguido? ¿Y en qué grado? ¿Mm? Hay muchas más preguntas a las que responden los adjetivos y de nuevo es por ello que ese es un tema bastante complejo. Placing adverbs. How do we place the adverbs in a sentence? There are three places in a sentence where adverbs can go. Entonces, ¿cómo ubicamos también aquí a los adverbios? Pues bueno, puede ser, ¿cómo identificamos a los adverbios? También puede ser dependiendo del lugar donde se ubiquen. O también entonces, ¿cómo ubicar cuando tú quieres hacer uso de los adverbios? Bueno, 3 lugares: at the beginning of a sentence or clause, in the middle of a sentence, or at the end of a sentence or clause. Okay, at the beginning. Suddenly, I had a headache. Recently, I have an earache. ¿No? Un dolor de oído. In the middle of a sentence, vamos a usar exactamente el mismo ejemplo. I suddenly had earache. I recently had earache. Entonces, fíjense cómo pueden ir al principio. Suddenly I had earache. I suddenly had earache. Or at the end of a sentence or clause. I had earache suddenly. I had earache recently, but it's fine now. Entonces, realmente los ubiques en un lugar o en otro, no va a haber tanto cambio de significado, de nuevo, a menos de que estemos revisando algún contexto particular o algún arreglo especial en alguna oración, entonces puede llegar a tener más énfasis si lo pones en uno o en otro lugar. The best way to know if the order is right is to say the sentence to yourself. Does it sound right? Entonces, bueno, esto es algo que yo no sé si les ha pasado todavía o ya más bien, si ya les ha pasado, de empezar ya a tener un oído para cómo suena, cuando algo suena bien o mal. Este sentido, bueno, sí es un sentido del oído, pero este sentido de saber que algo está bien o mal en cuanto a la estructura que estás usando, en este caso de un adverbio, pues nada, te viene simplemente de estar practicing and practicing and practicing. Okay, so you develop your ear. ¿No? You develop that sense to know when something is right or not. Entonces empiezas a desarrollar ese sentido de saber cuándo algo se escucha bien o no. Por ejemplo, she often is late o she is often late. Entonces poco a poco vas a ir desarrollando de decir, no, she often is late, no se escucha bien. She is often late. Ese sí se escucha bien, o se escucha mejor. De nuevo, sí, puedes estar estudiando reglas, estudiando 1000 ejemplos acerca de entre qué o qué elemento gramatical se puede ubicar un adverbio, ¿no? Si entre el verbo to be, pero también antes o después del verbo to be, o si antes o después de un adjetivo. En fin, pero no hay nada de nuevo como la práctica, con los elementos, con los recursos que a ti te gusten, te llamen la atención y que te sean útiles. Bueno, y terminamos en los últimos 5 minutos específicamente con los adverbs of frequency. Okay? Adverbs give us more information about a verb. Adverbs of frequency tell us how often an activity happens. There are many adverbs to choose from. Here are some of the most common ones, listed from most frequent to least frequent. Entonces, nos dan más información acerca de cuándo una acción sucedió. O más bien, no cuándo, sino qué tan frecuente una acción sucede. How often. Entonces, de nuevo, ahí están describiendo a un verbo, a la acción. Hay muchos de este tipo de adverbios de frecuencia. Aquí hay unos de los más frecuentes.
de los que expresan mayor frecuencia a los que expresan menos frecuencia. I always walk to work. They usually arrive late. My father often forgets his birthday. He sometimes wakes up early. I rarely drink tea in the morning. You hardly ever say you love me. Jenny never drinks coffee in the evenings. Entonces, always, el que implica mayor repetición de las cosas, que tan seguido se hace alguna acción, y never, el que implica menos repetición o frecuencia de alguna acción. We can use adverbs of frequency with the verb to be. We are never unhappy. This time of year is usually the coldest. Entonces podemos utilizarlos con el verbo to be. We can use modal verbs with adverbs of frequency. For example, we can use the auxiliary verbs can, should, and might, which express ability, obligation, and possibility. También podemos usarlos con los verbos modales. Laura can sometimes hold her breath for over a minute. Puede tener el aliento más de un minuto. Bueno, algunas veces. You should always put on sun cream or sunscreen when it's very sunny. We might never see each other again. Entonces, fijarse en la posición después del verbo modal, del frequency adverb. De nuevo, estamos repitiendo, estamos escribiendo una acción. Y recordar que en este caso de los verbos modales son el verbo modal, que es auxiliar, y fijarse cómo el adverbio de frecuencia en este caso irrumpe entre los dos, ¿no? Entre el verbo auxiliar o verbo modal en este caso y el verbo principal. Ok, de nuevo, puedes estar estudiando reglas y reglas, pero más bien a ponernos a leer y a practicar con los que nos encanta, porque nos vamos a topar con este tipo de cuestiones, con estas estructuras. Adverbs of frequency go before the main verb, subject, then the adverb, and then the main verb. I always eat breakfast. They sometimes take a taxi. Entonces, los adverbios de frecuencia van antes del verbo principal, pero después del verbo to be. I am always late for work. He is often ready for work at 6 a.m. We aren't usually hungry in the morning. Y lo que acabamos de ver con los modales, they go between the modal and the main verb. You should always wear a helmet. I can sometimes hear my neighbor's TV. Entonces, de nuevo, sí, puedes estar estudia la forma de que si van después, antes del verbo principal, antes del verbo principal, o después del verbo to be, cuando hay el verbo to be implicado, o entre el verbo modal y el verbo principal, pero de nuevo, no hay nada como que estés practicando con las cuestiones que a ti te interesen, que a ti te gusten, que a ti te encante estar ahí, que no sea porque tienes que estudiar gramática y tienes que aprender la estructura de dónde ubicar un adverbio. Aunque de nuevo, por supuesto, están este tipo de sesiones, bueno, ya tienes ahí cierta noción que se queda, espero, ahí en tu memoria, y entonces poco a poco ir desarrollando ese oído de decir, no, entonces el adverbio va aquí o allá, en medio de tales o cuales, o después del verbo to be, o bueno, según sea el caso. Bueno, chicos, so I assume that you don't have any comment or doubt. No sé si hay alguna cuestión. We have to rush because we have an exam after this class. Entonces, cualquier duda, cualquier cuestión, si siguen practicando gramática y consultando otras fuentes, o si vuelven a ver este video y tienen algún comentario o pregunta, please write to me. Okay, guys? Bueno, chicos, it's a pleasure to see you. It was a pleasure to have you here. Everybody, thank you, Evelyn. So we didn't have lots of questions today. See you guys, see you next week, and good luck on your speaking tests. Bye, guys, have a good night. Y para los que quieran quedarse al examen de speaking que empieza ahora, okay, give me a couple of minutes, please, okay? Bye, have a good night. Bye, guys. Thank you, Evelyn.